prácticamente ya luego de la orofaringe, pues íbamos hacia abajo a lo que es la laringofaringe. Nos acordamos precisamente que pues una vez como cuando vimos el sistema respiratorio, cuando vimos la parte de la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, que obviamente después más abajo de la orofaringe, pues iba la laringofaringe, que íbamos a encontrar también a lo que es la glotis, que en la glotis íbamos a encontrar a las cuerdas bucales y digamos que una vez entrando por las cuerdas bucales, pues ya íbamos a empezar con el sistema respiratorio bajo. Bueno, nos acordamos que atrás precisamente de la glotis, en una porción posterior a la glotis, nos íbamos a topar pues con el orificio del inicio del conducto esofágico. Entonces, precisamente aquí es donde vamos a empezar ahora toda la parte de lo que es el esófago, ¿no? Que vamos a ver que aquí el esófago va a estar inmediatamente abajo de lo que es el músculo constrictor de la faringe. Aquí vamos a tener el músculo constrictor inferior de la faringe. De hecho son tres, ¿no? Son tres músculos constrictores, el superior, el medio y el inferior, que obviamente pues el esófago estaría por debajo del músculo. Vamos a señalarlo aquí. Ahí está. Entonces, el esófago va a dar la continuación hacia abajo del músculo constrictor inferior de la faringe. ¿Ok? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta entonces que el esófago lo vamos a ubicar en el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, ¿va? Situado frente al borde inferior del cartílago cricoides. Vamos a buscar aquí el cartílago cricoides. Ahí está, mira, ve. Ahí está. Acuérdate, entonces va a estar situado frente al borde inferior del cartílago cricoides. Ahí está el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Entonces prácticamente esas son como que dos referencias anatómicas. Igual muchas veces pues se acuerdan que utilizamos también a las vértebras para poder ver, digamos, también por dónde se ubica. Bueno, si hablamos de vértebras, más o menos el esófago estaría iniciando a nivel de la sexta entre la sexta y la séptima vértebra cervical. Ahí también estaría, digamos, el inicio de lo que es el esófago, ¿no? Vamos a ver. Miren, vean. Entonces, más o menos entre la sexta, bueno, aquí, sí, sexta, séptima. En el libro te dice que séptima, ¿no? Pero aquí, pues en el dibujito se ve que sexta, ¿no? Pero sí, entre la sexta o séptima vértebra cervical, ahí vamos a encontrar a lo que es el esófago. Entonces, te repito de nuevo. ¿Dónde vamos a encontrar el esófago? ¿Cuál va a ser la, digamos, la ubicación morfológica del esófago? Bueno, acuérdate, se va a ubicar en el borde inferior de quién. Ay, pensé que estaba apuntando. Se va a encontrar en el borde inferior de quién? Del músculo constrictor inferior de la faringe. Esa es una referencia anatómica. ¿Cuál otra referencia anatómica podemos distinguir? En el borde, o sea, se va a situar frente al borde inferior ¿de quién? Del cartílago cricoides. Cricoides, ¿ok? Y también lo podemos, ahora sí que el esófago lo podemos encontrar también al inicio o más bien a nivel de la sexta o séptima vértebra cervical, ¿ok? Digamos, entre la sexta o séptima vértebra cervical también podemos ubicar a la faringe, ¿de acuerdo? Perdón, a la faringe, al esófago, ¿ok? Digamos, estas son las tres referencias anatómicas en la cual podemos encontrar, pues, el inicio del esófago. Vamos a ver que el esófago, que es todo esto de acá, todo esto es el esófago. En un adulto, el esófago mide aproximadamente entre 25 a 30 centímetros de longitud. Vamos a dividirlo porque de estos 25 a 30 centímetros va a tener como ciertas porciones. Por ejemplo, de estos 25 a 30 centímetros, que es la longitud total, longitud
total, veremos que de estos 5 centímetros los encontraremos en la región cervical, ¿ok? De estos 25 a 30 centímetros, de 16 a 20 centímetros, los vamos a encontrar en el tórax, en la región torácica, en el tórax, ¿ok? ¿Va? Y 1 centímetro lo vamos a encontrar, o sea, 1 centímetro de este esófago, lo vamos a, digamos, sería para la travesía diafragmática, o sea, cuando pase lo que es el diafragma, ¿no? Entonces sería para la travesía, que ahorita te voy a explicar muy bien cómo está eso de la travesía diafragmática. Travesía diafragmática, ¿ok? Y ya por último, sus últimos 3 centímetros, pues van a estar ubicados en lo que ya es el abdomen. Vamos a ubicarlo en el abdomen, ¿ok? Entonces, el esófago, la longitud total va a medir 25 a 30 centímetros. 5 centímetros en la región cervical, 16 a 20 centímetros aproximadamente en el tórax, 1 centímetro para lo que es la parte de la travesía diafragmática, o sea, cuando atraviesa el diafragma, y 3 centímetros en el abdomen, ¿ok? Más o menos, esta va a ser la medida de lo que es el esófago en el adulto, ¿va? Vamos a ver que el esófago, ¿ok? Distendido, va a tener la forma como de un cilindro alargado que va a presentar 3 estrechamientos. Un estrechamiento cricoideo, uno torácico o también se le conoce como broncoaórtico y un estrechamiento frénico que también se le conoce como diafragmáticos. Estos estrechamientos, ¿ok? Van a estar separados por zonas ligeramente dilatadas. La parte terminal en el abdomen va a adoptar precisamente una forma de embudo cuya base pues va a estar dirigida hacia abajo, que ya va a corresponder toda la que es la parte del estómago. Entonces, te explico bien esto, cómo está esto de los estrechamientos. Precisamente el esófago, como es un tubo, y al final de cuentas, de hecho, este tubo, digamos, esta forma cilíndrica que tiene alargada, este cilindro alargado, mm, al final de cuentas, va a tener propiedades que le va a permitir al bolo alimenticio, acuérdate, ¿cuál es la finalidad del sistema digestivo? La finalidad del sistema digestivo es que tú lo que te vayas a meter a la boca para tragarlo, para digerirlo, pues obviamente primero lo trituras en la boca, se combina con la saliva, se hace suave, se supone que normalmente debemos masticar entre 20 a 30 veces, ¿no? O sea, el pedazo de comida que tengamos, pues para que quede completamente triturado y no pase entera la comida. Entonces, una vez de ahí, pues ya se transforma en lo que es el famoso bolo alimenticio, ¿no? Entonces va a pasar por la faringe y luego de ahí se va para el esófago. Entonces el esófago va a tener movimientos peristálticos. ¿Qué son eso de los movimientos peristálticos? Los movimientos peristálticos es que se va a estar moviendo así, ¿para qué? Para que la comida vaya bajando. Digamos, el mismo esófago se va a estar moviendo para que la comida, el bolo alimenticio vaya descendiendo. Al final de cuentas lo que buscamos es que comida que ya entre al esófago, comida que tiene que descender y que no debe de subir otra vez, que no debe de regresar. La comida ya no debería de regresar una vez que pasa el esófago. Precisamente por eso tiene estos 3 estrechamientos. ¿Para qué? ¿Por qué se tiene que estrechar? ¿Por qué tiene estas 3 zonas que están estrechas? Para evitar precisamente que la comida se esté regresando a cada rato. ¿Ok? Precisamente la famosa enfermedad, no sé si conocen la enfermedad enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando, uy, siente que se te está regresando la comida, ¿no? Así como que se regresa. Lo más seguro es que hay una debilidad muscular en el esófago, hay una normalidad precisamente a lo mejor en esos 3 estrechamientos y probablemente pues el esófago está enfermo y por eso sientes que se regresa la comida y es normal, ¿eh? O sea, bueno, no es normal, o sea, pasa mucho
en pacientes ya adultos, ¿no? Que ya tienen problemas gástricos y, probablemente, y posiblemente cuando comen se acuestan y siente que se les regresa la comida, ¿no? O sea, y estos pacientes probablemente pues ya tienen algún tipo de problemas esofágicos, ¿no? Y pueden lastimar el esófago. ¿Por qué? Porque muchas veces se regresa a veces desde el estómago. A veces esta comida se regresa desde el estómago y acuérdate que el estómago pues ya tiene ácido. Y el estómago, las capas del estómago, digamos, pues están protegidas para el ácido, pero el esófago no. Entonces, por eso luego, pues, el esófago se puede estar lastimando y nos puede provocar un famoso esófago de Barrett, ¿no? Que luego se puede transformar en cáncer de esófago, esa cosa. Entonces, pero ya eso son anormalidades de la misma, o sea, patología, ¿no? O sea, y a veces ya son problemas que pues el mismo paciente va teniendo conforme va avanzando su edad por X o Y razón, por una mala alimentación, pues sí, más que nada por una mala alimentación, ¿no? Entonces, si te estamos hablando que hay un estrechamiento cricoideo, precisamente estaría cerca del cricoides, de este cartílago cricoides, que sería el primero, o sea, digamos, donde entra ya el bolo alimenticio al esófago. Entonces, prácticamente, este que está acá sería este estrechamiento cricoideo. Sería el primero, el cricoideo. Primer estrechamiento, que es el estrechamiento cricoideo. ¿Ok? Luego de ahí vamos a tener otro estrechamiento que se le conoce como broncoaórtico. Acá, ¿por qué se le conoce como broncoaórtico? Precisamente porque se va a dar entre lo que es la parte de la aorta. Vamos a poner aquí el respiratorio. Ahí está. Entre esta zona. Vamos a buscar. Aquí vamos a clarear esto. Ahí está. Digamos, estaría entre la zona del callado de la aorta y la tráquea. En esta zona estaría ese estrechamiento broncoaórtico, ¿no? O sea, vamos a ponerlo atrás. Ahí está. Estaría aquí. ¿Ok? Inmediatamente donde se bifurca la parte de la tráquea. Y acuérdate, topográficamente, por donde se bifurca la tráquea, acuérdate que la tráquea se bifurca a nivel de la vértebra torácica 4 y vértebra torácica 5. ¿Ok? Entonces, a este nivel encontraríamos el segundo estrechamiento que se le conoce como estrechamiento torácico o bronco aórtico. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar el tercero. Y por último, vamos a quitar este. Bueno, ¿cuál era el otro? Ya está. Y por último, vamos a encontrar al diafragmático. Para esto vamos a activar los músculos. Vamos a poner aquí diafragma. Ahí está. Entonces, aquí precisamente el diafragma vamos a ver que va a tener un hiato diafragmático, ¿ok? Que lo voy a escribir aquí. Hiato diafragmático. Acuérdate, el diafragma va a tener un hiato diafragmático. Ese hiato es por donde va a atravesar lo que es el esófago. Entonces, precisamente ahí donde atraviesa el esófago, ahí vamos a encontrar al tercer estrechamiento, que se le va a conocer como estrechamiento frénico, ¿ok? O también se le conoce como diafragmático, ¿va? Estrechamiento frénico o diafragmático, ¿de acuerdo? Esos van a ser los tres estrechamientos que tiene, ¿va? Ahora, digamos ya la parte terminal en el abdomen, acuérdate, una vez que atraviese el esófago, el diafragma, precisamente ya sería la porción abdominal del esófago. De hecho, pues acuérdate muy bien, esta, este, esta porción del esófago sería la que mediría aproximadamente 3 centímetros, ¿ok? Esta es la que mediría aproximadamente 3 centímetros.
Y lo que te había comentado hace rato de lo que es la travesía diafragmática, precisamente esto sería, o sea, una vez que entra, vamos a poner acá clarear, clarear. Ahí está. Ahí está. Esta travesía diafragmática, que sería esta de acá, esta de acá, esta es la que mediría aproximadamente 1 centímetro, ¿ok? Esa sería la travesía diafragmática, ¿de acuerdo? Por donde atraviesa, pues, el esófago, el hiato, el hiato diafragmático. Ahí está. Y ya. Ahora, el esófago, vamos a ver que, pues, prácticamente va a ocupar, digamos, todo lo que es la región prevertebral, ¿ok? En lo que es el tercio inferior del cuello. Penetra luego enseguida toda la parte del tórax y ya luego situado en la región posterior de lo que es el mediastino superior. ¿Se acuerdan cuando vimos mediastino? Este, el esófago va a recorrer verticalmente toda esa zona del mediastino superior, ¿ok? Y prácticamente lo vamos a encontrar por delante de toda la parte de la concavidad vertebral torácica. O sea que el esófago vamos a activar aquí a las vértebras. Bueno, vamos a poner aquí vértebras torácicas, pero prácticamente el esófago va a recorrer todo lo que es la parte de la vértebra, de las vértebras torácicas. Ahí es donde el esófago recorre toda la parte, este, toda la parte de las vértebras torácicas, ¿ok? Y entonces, ahí es donde vamos a ver que el esófago va a hacer ciertas curvaturas. Mira, a ver, ahí está. Te vas a dar cuenta aquí a nivel de la décima, entre la décima y la 11ª vértebra torácica, bueno, perdón, más bien entre la 9ª y la 10ª vértebra torácica, va a dar como una curvatura, ¿ok? Digamos, ahí va a ser esa curvatura para que llegue directamente a lo que es el esófago, el estómago, ¿ok? Entonces vamos a tener una curvatura aquí, digamos, entre la 9ª y la 10ª vértebra torácica, y va a haber otra curvatura aquí cerca de la 4ª y la 5ª vértebra torácica. Entonces, hay una curvatura entre la 4ª y la 5ª, o sea, va a tener dos curvaturas. Una curvatura aquí entre la 4ª y la 5ª vértebra torácica y otra curvatura a la izquierda entre la 9ª y la 10ª, entre la 9ª y la 10ª vértebra torácica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que la primera curvatura del esófago se va a dirigir, si te das cuenta, ligeramente a la derecha, ¿ok? O sea, va a mover el esófago a la derecha, que no se marca tanto si te das cuenta. Realmente hay una curvatura acá, pero apenas si se logra ver a la derecha. Pero ya la curvatura de la 9ª a la 10ª vértebra torácica, aquí sí ya mueve el esófago directamente a lo que es la parte de la izquierda, no hacia la izquierda, ¿va? Entonces, estas van a ser las dos curvaturas que va a tener el esófago. Y aquí, ya en la curvatura que va hacia la izquierda del esófago, ahí es donde va a culminar a lo que es el estómago, ¿vale? Entonces, ¿por qué hace esas curvaturas? Precisamente, pues para no estar estorbando ahí con lo que es la aorta. Vamos a ver que el esófago, pues va a estar formada bueno, más bien por 4 capas, ¿ok? Que aquí en este modelo anatómico que tengo en 3D no se logran ver, pero te las voy a apuntar. ¿Cuáles van a ser estas 4 capas del esófago? Si nos vamos desde superficial a profundo, empezaríamos primero por la capa adventicia, que sería la primera capa de superficial a profundo. Luego la segunda capa, después de la adventicia, ya encontraríamos a lo que es la musculatura, que se le conoce como músculo esofágico, ¿ok? Y ya luego, después de lo que es la parte muscular del esófago, ya nos vamos directamente a la parte de la mucosa, que la tercera capa va a ser una capa submucosa, submu- submucosa, y la cuarta capa ya sería la capa completamente de pura mucosa, ¿ok? Esas van a ser las 4 capas que va a tener este,
el esófago, adventicia, músculo esofágico, submucosa y mucosa, que la mucosa sería la última capa del esófago. Esta mucosa ya no tiene la capacidad, bueno, más bien no tiene la capacidad que tiene a lo mejor la mucosa del estómago. Acuérdate que la mucosa del estómago es capaz de soportar toda la parte como toda la parte del ácido. Sin embargo, el esófago ya no tiene la capacidad de aguantar pues todo este ácido. Por eso es ahí también donde se puede dañar el esófago. Digamos, esta mucosa del esófago es muy sensible pues a ciertos irritantes. Por eso es que pues se lastima constantemente y por eso es que pues hay muchas patologías a nivel esofágico. ¿Ok? Ahora, la pared esofágica está constituida para, digamos, para favorecer lo que es la progresión del bolo alimenticio hacia el estómago. Vamos a ver que esta pared esofágica va a tener ciertas sensibilidades a lo que son agresiones químicas. ¿A qué me refiero con agresiones químicas? Uno, el ácido clorhídrico del esófago, ¿ok? Y otro, digamos, a ingestiones de químicos, por ejemplo, personas que a lo mejor, de esas personas que luego tienen ideas suicidas y luego se quieren tomar pues ciertos venenos como son órganos fosforados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Realmente el paciente probablemente va a tardar en morir, ¿no? Digamos un ejemplo, ¿no? De que un paciente que se quiera suicidar por tomar órganos fosforados, ¿qué son esos de órganos fosforados? El famoso veneno que utilizan para matar las plantas, ¿no? Y lo primero que va a pasar es que a lo mejor sí se puede cometer, ahora sí que puede llegar a tener su cometido, ¿no? De lograr el suicidio. Pero antes de eso, lo que va a provocar el esófago es que, como el esófago es sensible a estas agresiones químicas, lo que va a provocar es que va a ir destruyendo por completo toda la mucosa, o sea, destruye toda la parte de la mucosa esofágica y esto lo que va a provocar precisamente es que, pues antes de morir, lo que va a provocar es que el esófago va a dejar de funcionar. Entonces, si el paciente quiere tragar saliva o quiere hacer eso, o sea, no va a poder, va a ser muy incómodo para el paciente. Y precisamente se puede llegar a perforar el esófago. ¿Y qué va a provocar aquí? Que todos los vasos sanguíneos del esófago, tantos venas y arterias, pues se van a ir dañando y pues va a empezar un sangrerío. ¿Por qué? Porque se van a empezar a dilatar estas venas, estos vasos sanguíneos se van a reventar y va a empezar con sangrado de tubo digestivo, ¿no? Y ahí es donde pues el paciente, además de los químicos que ingirió, pues va a morir por tanto por la intoxicación como por el sangrado, ¿no? En el esófago, además de que es sensible a ciertas agresiones químicas, también, como comentamos hace ratito, de que pues es muy frecuente pues el cáncer de esófago, el carcinoma de esófago, pues obviamente también el esófago es sensible a tumoraciones, o sea, es muy frecuente que podamos llegar a encontrar tumoraciones en el esófago, tanto benignas como malignas, ¿no? Prácticamente el esófago es un cilindro muy sensible, muy sensible, que puede, pues, dañarse con cualquier cosa, literal, con cualquier cosa se puede dañar. Imagínate, te digo, o sea, si incluso con el ácido que se te regresa al estómago se daña, con eso es suficiente para que te pueda causar algún problema, ¿no? Vamos a dividir al esófago en tres porciones, ¿ok? Digamos para su estudio, ¿no? Porque precisamente cuando queremos hablar de ciertas patologías del esófago, a veces se habla de que en qué porción del esófago está, digamos, está dañada, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las tres porciones del esófago? Vamos a encontrar, tengo un mnemotécnico para que te la aprendas, que es Z, ¿no? Estas son las tres porciones del esófago. Entonces, estas tres porciones del esófago, que es Z, ¿ok? Una, dos y tres, es una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal, ¿no? Estas van a ser las tres porciones del esófago. Entonces, te digo, te repito de nuevo, tres porciones va a tener el esófago, una porción
cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Veremos que la porción cervical del esófago lo vamos a encontrar pues en lo que es la parte más profunda de la región infrayoidea de lo que es el cuello, ¿no? Va a estar precisamente entre el cuerpo de la sexta vértebra cervical, ¿ok? Y parte de la segunda vértebra torácica. Aquí está, mira, ve. Entre lo que, esta es la sexta vértebra cervical y aquí vamos a tener a la segunda vértebra torácica. Entonces, prácticamente entre estas dos zonas vamos a encontrar a la porción cervical. O sea, sería todo esto. Esto sería la porción cervical. Estaría entre la sexta vértebra cervical y la segunda vértebra torácica. Ahí encontraremos la primera porción del esófago. Ahora, la segunda porción del esófago, ¿ok? La vamos a encontrar precisamente entre esta segunda vértebra torácica y entre la novena vértebra torácica en esta. Entonces sería prácticamente de aquí, ahí. Estaría de aquí a aquí. O sea, toda esta parte. Esta sería la segunda porción, que sería la porción torácica del esófago. ¿Ok? Esta es la porción torácica, que va desde la segunda vértebra torácica hasta la novena vértebra torácica. ¿Va? Luego, entre la porción torácica del esófago y la porción abdominal del esófago, precisamente nos vamos a encontrar a la famosa travesía diafragmática, la que mide 1 centímetro, que precisamente es cuando el esófago atraviesa lo que te había comentado, el famoso hiato esofágico, ¿va? Entonces, digamos, entre la porción torácica del esófago y la porción abdominal, vamos a escribir aquí porción abdominal, entre estas dos nos vamos a encontrar a lo que es la travesía diafragmática, ¿va? Ahí vamos a encontrar, digamos ahí se va a encontrar esta travesía diafragmática entre la porción torácica y la porción abdominal, ¿de acuerdo? Y precisamente una vez que el esófago atraviese el hiato del diafragma, en ese momento ya se transformaría en porción abdominal, ¿ok? Precisamente ya aquí lo que es el esófago, una vez que el esófago entre al abdomen, el esófago ya va a estar en contacto con lo que es el famoso peritoneo, ¿ok? El peritoneo es, digamos, una de las últimas capas que va a tener el abdomen. O sea, ya prácticamente sería el peritoneo, pues va a recubrir todo lo que son los órganos abdominales, ¿va? Entonces prácticamente ya el esófago va a estar en contacto con esta última capa abdominal. Ya aquí el esófago abdominal, ¿dónde lo vamos a ubicar? Por detrás del peritoneo. ¿De qué peritoneo? El peritoneo profundo. ¿Ok? Entonces, te repito de nuevo, la porción abdominal, se ubica por detrás del peritoneo profundo. Que este peritoneo profundo vendría siendo, se le conoce también como peritoneo visceral, que ya es la última capa del abdomen, ¿no? Entonces, digamos, ahí vamos a encontrar a lo que es la porción esofágica abdominal. La porción abdominal, más bien la porción abdominal del esófago. ¿De acuerdo? Precisamente cada porción, tanto porción cervical, torácica y abdominal, va a tener, digamos, sus propias arterias que vamos a encontrar por ahí. Mira, en lo que es la porción cervical, va a estar irrigado por lo que son vamos a cambiar de color aquí, por las arterias esofágicas superiores, ¿ok? Son las que van a suministrarle sangre, digamos, esta porción cervical, ¿no? Vamos a ver que las arterias esofágicas superiores van a ser proporcionadas bueno, más bien van a ser ramas de las arterias tiroideas inferiores, ¿ok?
que estas arterias tiroideas inferiores van a ser ramas del tronco tirocervical, de la arteria tronco tirocervical, que esta arteria tronco tirocervical va a ser una rama de la arteria subclavia. O sea que si nos vamos así, digamos, rama por rama, veríamos. Entonces, si nos vamos por la primera, digamos, por la primera arteria, acuérdate, tenemos a lo que es la arteria subclavia, ¿no? Vamos a tener, digamos, como el primer vaso grande sería la arteria subclavia. Acuérdate que la arteria subclavia va a provenir de dónde? Del arco aórtico. Vamos a poner aquí arco aórtico. Entonces, del arco aórtico va a salir arteria subclavia izquierda, pero la arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico, que el tronco brachiocefálico nace del arco aórtico. ¿Ok? Ahora, la arteria subclavia va a tener varias ramas, pero como estamos hablando de esófago, vamos con la rama que nos va a llegar al esófago. Entonces, una de las ramas que es de la arteria subclavia va a ser la arteria tronco tirocervical. ¿Ok? Esta arteria tronco tirocervical, ¿ok? Nos va a dar una rama que se le conoce como tiroidea inferior. ¿Ok? Y esta arteria tiroidea inferior precisamente nos va a dar la rama, bueno, más bien sería al revés, sería así, sería así. Nos va a dar lo que es la arteria esofágica superior, ¿ok? Digamos, ese sería, digamos, el caminito ascendente de lo que es la arteria esofágica superior, ¿no? ¿De dónde viene la arteria esofágica superior? De la arteria tiroidea inferior. ¿De dónde viene la arteria tiroidea inferior? De la arteria troncotirocervical. ¿De dónde viene la arteria troncotirocervical? De la arteria subclavia, ¿va? Digamos, ese es el camino. La porción torácica del esófago va a provenir de las arterias esofágicas medias. Pero ahora, estas arterias esofágicas medias, vamos a buscar aquí como referencia el diafragma para que veas. Estas arterias que se encuentran aquí, ubicadas, serían las arterias esofágicas medias. Pero estas arterias esofágicas medias, ¿de dónde provienen? Estas van a provenir directamente de lo que es la aorta. ¿Ok? De la aorta van a surgir lo que son las arterias esofágicas medias. ¿Ok? ¿De dónde más pueden llegar? Ahora sí que vamos a ver que la aorta también va a tener ramas bronquiales, arterias bronquiales, y va a tener también arterias intercostales. ¿Ok? Entonces, prácticamente estas arterias esofágicas medias, además de que vienen de la aorta, ahora sí, si te das cuenta, no sé si te das cuenta aquí que son varias ramitas. Date cuenta aquí que son varias ramitas. Todas esas ramitas, tanto esta como esta, como esta, como esta, todas esas son arterias esofágicas medias. Entonces, estas ramas vienen tanto de la aorta, ¿ok? De las arterias bronquiales, que puse aquí, arterias bronquiales, de las arterias intercostales, costales, y de las ramas esofagotraqueales, esofagotraqueales, ¿ok? Vamos a ver que prácticamente de estas cuatro ramas, de estas cuatro arterias, van a surgir todo lo que son estas arterias esofágicas medias para suministrarle esa sangre a este tejido, bueno, más bien a esta porción esofágica, ¿vale? Y ya por último, ahora sí, digamos, la parte abdominal. Vamos a buscar aquí la parte abdominal.
Ahí está. Que si te das cuenta ya es una ramita muy chiquita. Esta porción abdominal ya va a provenir, bueno, más bien esta porción abdominal va a estar irrigada precisamente por, no, no se ve aquí. Vamos a cambiar acá, no sé por qué. Ahí está. Esta se le conoce como arteria esofágica inferior. Ahora, esta arteria esofágica inferior, ¿de dónde va a provenir? Van a provenir de lo que son las arterias frénicas inferiores y de la arteria gástrica posterior. Entonces, te repito de nuevo, estas arterias esofágicas inferiores provienen de dos ramas. Uno, bueno, vamos a escribir aquí, de las arterias frénicas inferiores y de las arterias gástricas superior, no, perdón, posterior. Posterior. Ahí está. De la arteria gástrica posterior y de las arterias frénicas inferiores. De estas ramitas, de estas dos ramas va a surgir la arteria esofágica inferior. ¿De acuerdo? Miren, vamos a encontrar ahora, en cuestión de venas, acuérdense que las venas van al revés. Las venas van, digamos, ascendentes, ¿no? A comparación de las arterias que van descendentes. Las venas, igual vamos a encontrar vena esofágica superior, vena esofágica media y vena esofágica inferior. Nada más aquí el único detalle es que va a cambiar hacia dónde va a drenar. Por ejemplo, las venas, las venas esofágicas superiores van a drenar ¿a dónde? A la vena tiroidea inferior. Por eso las agregué primero, para que no quería confundirme. Entonces, las venas esofágicas superiores drenan a lo que es las venas tiroideas inferiores. ¿Ok? Ahí van a drenar. ¿De acuerdo? Ahora, las venas esofágicas medias, estas son las venas esofágicas medias, ¿ok? ¿A dónde van a drenar? Precisamente van a drenar aquí, a lo que son las venas frénicas, ¿ok? Vena frénica derecha, vena frénica izquierda, porque son dos, ¿ok? Ahí van a drenar las arterias, perdón, las venas esofágicas medias. Y por último, la vena, la vena esofágica inferior, que es esta de acá, precisamente va a drenar aquí, en lo que es la vena gástrica. Vamos a tener a la vena gástrica, ¿ok? Entonces, en el esófago, estas tres porciones que se le conocen como venas esofágicas, las dividimos en tres: vena esofágica superior, vena esofágica torácica o media y vena esofágica inferior o abdominal, ¿ok? La superior, ¿dónde va a drenar? La superior, perdón, se me cerró acá. La superior, ¿dónde va a drenar? La superior drena en la tiroidea inferior. La media drena en la vena frénica. Y la vena esofágica inferior en la vena gástrica. ¿Ok? Ahí van a terminar drenando. ¿Va? Entonces, lo mismo que las arterias. Se llaman iguales, pero en las arterias su origen es distinto y en las venas su drenaje también es distinto. ¿Ok? ¿Quién va a inervar este tubo digestivo? ¿Quién le va a dar el funcionamiento nervioso? Bueno, vamos a ver que la inervación va a estar dada precisamente por el nervio vago, que es el 10º par craneal. El nervio vago es el que lo va a el que lo va a inervar. Las dos ramas, tanto la rama derecha como la rama izquierda. ¿Ok?
uno se va por delante y otro se va por detrás. Chécate, ve como el izquierdo va por delante y el derecho, el nervio vago derecho se va por detrás. Ahí está. Que de hecho también, una de las ramas que participa también aquí del nervio vago es el nervio laringio recurrente. Te lo voy a poner acá. Mira, ve, ahí está. El nervio laringio recurrente igual nos va a dar esa inervación, del esófago. Entonces, pero al final de cuentas el nervio laringio recurrente igual es rama del vago. ¿Ok? O sea, prácticamente el vago y sus ramas, laringio recurrente, nos van a inervar, darle ese funcionamiento a lo que es el esófago. ¿Ok? Entonces, recapitulamos rápido. ¿Quién va a irrigar al esófago? Arteria esofágica superior, media, inferior. ¿Quién drena el esófago? ¿Qué vena drena el esófago? Vena esofágica superior, media, inferior. ¿Y quién inerva al esófago? El nervio vago y su rama laringio recurrente. ¿Va? Y ya. Ahora sí que prácticamente eso es, esto fue esófago, sus capas, sus medidas, sus ubicaciones, ¿no? Que está un poquito pesadito esófago. Este, pero prácticamente, ¿qué tienes que saber? De hecho, de tubo digestivo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber precisamente arterias, venas, drenaje, las capas, y si tiene medidas, pues cuánto mide, ¿no? Ahora sí, ya de mi parte, pues sería todo. Ya la siguiente clase empezaremos a ver igual, pues le daremos continuidad al esófago, que sería estómago. Vamos a ver estómago, vamos a ver intestino delgado, que empezaremos con el duodeno, luego yeyuno, ilion, y así nos lo vamos a llevar hasta llegar al ano, ¿vale? Pues ya están mis estimados, nos vemos la siguiente semana, cuídense y pues ahí estamos pendientes por cualquier cosa, ¿vale?